sigue recibiendo apoyos, en este caso la comunicación en el día de hoy del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Sí, bueno, la pregunta es, ¿alcanza? ¿Qué repercusiones tienen estos apoyos? ¿Cómo reaccionan los mercados, ¿no?, a estas muestras de apoyo internacional? Vamos a analizar esto y, bueno, toda la difícil semana que se vivió en materia económica. Sí, políticamente y económicamente, ¿no? Exactamente, porque están con nosotros Ignacio Olivera Dol, economista de Bloomberg, y también Enrique Zuleta Piseiro, bueno, analista político. Gracias a ambos por estar. Gracias. ¿Es el peor momento de Macri? No, yo creo que ha atravesado momentos muy complicados. Cuando asumió, realmente no se sabía qué iba a pasar. Llegaron y qué va a pasar mañana no lo sabían. Fue un momento de muchas tensiones. Pero hoy era todo esperanza. Era todo esperanza. Un 70% de la gente que esperaba realmente una afluencia de capitales, esperaba una normalización de las expectativas. Hoy yo creo que, francamente, me parece el principal problema que existe hoy es un problema de expectativas rotas, de relatos incumplidos, angustia de la gente frente a la idea de lo que ya vivió. Todas estas cosas son cosas que complican en un país que no tenía realmente las condiciones para que pasara lo que está pasando. Habrá que reconstruir después la trama de estos días, de estos meses. Hoy ha habido trabajos muy importantes en los diarios tratando de hacer esa reconstrucción, dónde nos equivocamos, qué pasó. Pero lo que pasó seguramente tendrá mucho que ver con mercados volátiles internacionales, con diferencias de opinión al interior del gobierno, con un mecanismo de toma de decisiones que sigue siendo un mecanismo poco adaptado a las crisis. Recordemos la crisis de Maldonado, en otro ámbito también, o la crisis del submarino. Fueron semanas donde el gobierno no lograba proyectar una imagen de a dónde iba. Y cuando un gobierno no puede proyectar esa imagen, la gente se retrae, aunque los datos sean alentadores. A ver, pero Enrique, ¿es una estrategia minimizar lo que está pasando? Ayer lo escuchamos después de la reunión con empresarios, al ministro de Producción, Francisco Cabrera, decir, bueno, en unos días lo del dólar, la crisis del dólar va a ser historia. Bueno, Macri se lo vio con Vidal también diciendo que estamos en el camino correcto. Hubo una reunión de gabinete ampliado que evidentemente debatió este tema y nadie habló, ¿no? Como bueno, hay la idea de que la gente se mueve automáticamente, que si transmitimos, la gente cansada cansa, la gente asustada asusta, la gente con bronca da bronca, esa idea de la empatía, ellos lo tienen muy metidos como un mecanismo de análisis de lo que pasa a la sociedad. Creo que eso es subestimar a la sociedad. Esta es una sociedad con los brazos llenos de cicatrices, le ha pasado de todo, con una memoria histórica muy viva, muy proactiva, muy interesada en que esto funcione bien. En la oposición, por ejemplo, todos son gobernadores, intendentes, toda gente que ha tomado decisiones. No hay ningún dirigente hoy que no haya tenido experiencia de gobierno. Eso no ocurría en el 2001. Eso es un capital enorme que tiene el sistema político. Porque esos gobernadores están viviendo tomas de decisiones similares. Si al país le va mal, a ellos le va mal. No hay nadie. Sí, con provincias que tienen, a ver, económicamente y financieramente, grandes problemas. Pero pensá en figuras, por ejemplo, hoy he escuchado muchas críticas a Massa, que a Massa le dicen ventajita. Massa ha estado en la jefatura de gabinete, ha recompuesto el ANSES, es un hombre que tiene una experiencia. No trabajan así, trabajan como de oposición, pero yo creo que con un nivel de compromiso que le va a venir muy bien al gobierno cuando el gobierno decida abrir las manos y llamar, paremos la campaña y metámonos a trabajar todos. No creo que haya hoy nadie en la Argentina que esté especulando con que al gobierno le vaya mal. Ahora, esta falta de claridad, ¿no?, que recién mencionaba Enrique, que transmite el gobierno, esta incertidumbre que hoy tiene la gente, ¿cómo le hace al país y al movimiento de la economía? Bueno, yo creo que es el momento de mayor desconfianza de la gente, sobre todo en el programa económico del gobierno. Un poco porque esto empezó por una sucesión de errores en la política económica en los primeros meses del año, que después se vio también en una manera de reaccionar del gobierno en la que empezó también cometiendo errores. O sea, como respuesta de esto, los mercados empezaron a mostrar cierta desconfianza, cierta presión sobre el dólar, y la respuesta inmediata del Banco Central no fue muy satisfactoria, lo empezó a percibir el mercado y esto terminó agravándose. Ahora lo que se vio esta semana... ¿Pero esos errores por qué? ¿Porque no saben? ¿Porque había diferencias? Minimizaron quizá... Se veía un poco en los comunicados que el Banco Central decía, por ejemplo, que la lectura que estaba haciendo el mercado sobre el peso era equivocada. El mercado estaba esperando una depreciación del peso para los próximos meses y el Banco Central pensó que eso era transitorio y que podía mantener el dólar fijo por esos meses. Esta semana, como dato novedoso, por lo menos el jueves y el viernes,
se vio con claridad que el Banco Central estaba enfocándose en una estrategia, porque viene cambiando de objetivos e de instrumentos justamente para solucionar este problema, y eso genera más desconfianza. ¿Y cómo ves la estrategia de los últimos días del Banco Central? Justamente lo que está haciendo ahora es tratando de recomprar LEVAX en el mercado, con lo cual está inyectando pesos en la economía, pero a la vez esos pesos terminan yendo a la compra de dólares, termina vendiendo dólares y reabsorbe esos pesos. O sea, está comprando las LEVAX de la gente que se va de las LEVAX. Exactamente, porque hay por lo menos en el público minorista, una desconfianza tremenda también sobre el pago de esas LEVAX, cosa que es muy rara porque hay LEVAX que vencen la semana que viene, que rinden cerca del 50% anual, el rendimiento es muy generoso, pero a pesar de eso, los ahorristas están decidiendo salir de esa LEVAC e ir al dólar. Está bien, pero esa porción de pequeños ahorristas que desconfían y que no saben qué va a ocurrir y piensan en un dólar por las nubes, digo, ¿mueven la ecuación o la ecuación la pueden mover los bancos y aquellos grandes tenedores de LEVAC? Mueven porque, por ejemplo, la mitad de los depósitos en el sistema financiero son de ahorristas, o sea, el tamaño que representan los ahorristas y las empresas en el sistema financiero es equivalente, exactamente. Ahora también, por ejemplo, porque son tenedores de fondos comunes de inversión. Claro. En general, los que apostaron durante este tiempo a los fondos comunes de inversión, invirtieron en fondos comunes que invierten en LEVAC. Cuando ellos deciden salir de estos fondos, porque cuando suben las tasas de las LEVAC, cae el precio de las LEVAC y cae la tenencia el patrimonio de esos fondos. Entonces los ahorristas salen de esos fondos y obligan a esos fondos a desarmar, a salir a vender LEVAX en el mercado. Y es lo que está pasando esta semana. Se dispararon las tasas de la LEVAC porque está cayendo el precio de la LEVAC. A ver, quienes administran esos fondos tampoco tienen autonomía, no pueden asumir compromisos. Sus mandantes, los dueños del dinero, tienen una hipersensibilidad frente a estos fenómenos. Me parece que esa es la diferencia con los bancos, que pueden hacer acuerdos. Y la pregunta es esta, desde la política y desde la autoridad del Banco Central, que aparece algo desgastada, ¿no? No sé si hablar de que será necesaria dentro de un tiempo una renovación de las autoridades, pero ¿qué hay que recuperar primero? ¿La confianza en el gobierno? ¿Hay que recuperar la confianza en la independencia del Banco Central? Digo, ¿por dónde se empieza? Para mí el mercado tiene que reconocer que el Banco Central va en una sola dirección. Y justamente si persiste en esta política, en esta estrategia, en las próximas semanas, defendiendo al peso en la zona de 23 pesos, como lo hizo en las últimas jornadas, el mercado va a ir viendo que si apuesta por un dólar mayor, va a ir perdiendo. El viernes hubo muchos heridos en el mercado cuando compraron a 24 pesos y enseguida el Banco Central salió a vender una cantidad enorme de reservas, pero dejando el dólar en 23. Ese trader que compró a 24 después tiene que explicar por qué está perdiendo plata, porque el dólar... Hasta el pequeño ahorrista también, que salió a comprar 24.50. Eso en muchos días puede llegar a ser muy dañino para el que está operando en contra del peso. Pero la idea de que esas decisiones se toman hora por hora es un factor que incentiva la desconfianza. Claro. Porque si a las 10 empezó así y a las 12 decidieron esto otro y decidieron cambiar frente al... Y además, dos objetivos: o mantener el rumbo o ganar las elecciones. No puede ser. Claro, hay que poner realmente la política fuera de esto. ¿Previsión? ¿Se puede? Porque la sensación es que siempre va corriendo de atrás el gobierno con las decisiones. Exactamente. Bueno, él tiene que persistir con la misma estrategia. El tema es que durante este tiempo, por ejemplo, en un momento subió las tasas, después salió a vender futuros, después salió a vender reservas. O sea, nunca sostuvo una misma estrategia en el tiempo. Ahora, lo bueno de esto es que con esto va a ir reduciendo el stock de las LEVAC, que es la gran preocupación del mercado. O sea, va a ser historia. ¿Vos crees que va a ser historia en una semana o en 10 días, como dijo Cabrera? ¿La crisis del dólar por lo menos? No, que va a seguir seguramente esta semana la volatilidad, porque el Banco Central tiene que convencer, tiene que construir credibilidad y eso lleva tiempo. Ahora, te puedo asegurar algo desde la opinión pública. La gente tiene un interés inmenso de que esto pare, que esto funcione. Nadie quiere que esto deje de funcionar. Esa es la noticia indeseada. En las encuestas nos cuesta ver muchísimo a la gente especulando con eso. Le gustaría que le explicaran por qué pasó esto, porque la gente no quiere que pase. O sea, tiene una gran oportunidad, Macri, de salir a explicar hacia dónde va. Sigue teniendo. Nadie va a poder sacar una ventaja, nadie va a poder pescar en un río revuelto. ¿Y quién lo aconseja al presidente para seguir hablando de vamos por el mismo camino, vamos a llegar al lugar que todos queremos y nos merecemos? Digo, porque eso parece más un discurso, una expresión de deseo y de campaña que... Yo siempre dije que el problema del gobierno actual es un gobierno con demasiados profesores. Está lleno de catedráticos, de gente que los persiguen sus propios papers, con diagnósticos diferentes, de dónde viene la inflación, cómo funcionan los ahorristas, y esas teorías que tienen mucho que ver con el 2001, porque todos fueron o funcionarios
del gobierno de la Rúa o estaban en los bancos o en los fondos. Vos mirás esas fotos, todos estuvieron en el 2001. Entonces, todos insisten con una manera de ver las cosas donde creo que se produce esa especie de fragmentación de la toma de decisión y de opiniones en contra. El mercado percibe las diferencias, más 1, menos 1, 0, y se pone en 0. Ese es el problema. Sí, sin embargo, cuando intentaron dar imagen de coordinación, que fue ese 28 de diciembre, creo que fue peor el remedio que la enfermedad, yo creo que el mecanismo de los equipos que dice Macri es muy bueno. Es mejor que un ministro omnipotente. Mucho mejor. Si funciona bien y si todos asumen esa condición de miembros de un equipo. Yo estoy convencido que eso que hizo Macri es una innovación muy importante en la política. Pero si porque la diferencia con la autoridad del central, que debe ser independiente, ahí no. Porque la diferencia con el día que anunciaron el cambio de metas es que justamente estaba concentrado por ahí el poder en el poder ejecutivo, y después la realidad mostró que ese fracaso lo llevó a Macri a empezar a repartir el poder en los ministros que están justamente ocupados de manejar la política económica. Duhovne ocupado en mantener la política fiscal y Sturzenegger hacerle frente a esta crisis cambiaria. El problema es que antes había otros ministros que forman parte del tridente que toman las decisiones económicas, que se habían ocupado de tomar decisiones de política monetaria. Claro. Ahora, entonces, hay una pregunta que quería hacerte. Sí. ¿No te parece que ese día, cuando tocaron las metas, tal vez los mercados percibieron que el Banco Central había perdido autonomía? Totalmente, eso es lo que pasó. Clave, pero igual no fue solo el cambio de metas, es el cambio de metas y la decisión del gobierno de bajar las tasas de interés en un contexto en el que lo recomendable era mantenerlas o subirlas porque estaban aumentando las expectativas de inflación. No era el momento de bajar. Hay un momento clave, porque los mercados buscan la autonomía del Banco Central. No es un mito ni un postulado teórico, es algo imprescindible. Un Banco Central independiente, la gente en el mundo está pensando siempre así. Lo que no funciona de esa manera, funciona mal. Y de repente el tono de los comunicados del Banco Central empezó a cambiar. Sturzenegger siempre decía que si aumentaban las expectativas de inflación, había que subir las tasas de interés. Sí. Y actuaba en consecuencia. En enero empezó a actuar en contra de esos datos que le arrojaban mayores expectativas de inflación. Enrique, volviendo a esto que planteabas, ¿no? De esta forma innovadora que tiene Macri de plantear los ministerios así como un equipo, ahora, pero ¿no pensás entonces que tiene que haber un ministro fuerte de economía como viene reclamando mucha gente? Ese es un invento latinoamericano. En los países europeos hay ministros que nunca son de esas características. Ajá. Todo el mundo piensa que va a venir un Cavallo o un Bacena o un Martínez de Oz, un Zurruil, y no es así. Realmente las democracias contemporáneas tienen equipos complejos porque los problemas son complejos. Creo que me parece importante que haya varias funciones, que haya 6 personas que toman decisiones, pero tiene que haber una concentración en la toma de decisiones y una claridad en la información. De otro modo es el presidente el que opera como fusible. Ese es el problema. Quien fue categórico y la verdad muy, muy honesto en cuanto a poder decirlo fue Ricardo Alfonsín, ¿no? Dijo, creyeron que gobernar era fácil. Eso es verdad, porque en una empresa vos tomás decisiones y decís a los gerentes, entremos, salgamos, compren, vendan, vayan, vengan, y todo el equipo va. La política no es así. Vos tomás una decisión y la transmitís, y el que está enfrente es un tipo que es igual que vos. Yo me imagino a Quintana dándole instrucciones a Prat Gay, o otras, son figuras muy fuertes. La política, la toma de decisiones en democracia siempre es difícil. Hay que convencer, hay que persuadir, hay que sobre todo que generar empatías, y esa tarea, eso no se logra con organigrama ni con controles de gestión. Ignacio, el martes es un día clave, ¿no? Por el vencimiento de las LEVACs. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Hay que asustarse? Bueno, en realidad hay que estar atento. Hay una parte, por ejemplo, de los tenedores de LEVAC, que son bancos o entidades públicas, que muy probablemente renueven. También se ve, por ejemplo, a los fondos offshore más tentados por la tasa, por las condiciones que están ofreciendo el Banco Central, que los ahorristas minoristas, como decíamos. Entonces esa parte es probable que también busque renovar. El problema obviamente va a ser el ahorrista, el minorista que salga de esas LEVAC. Van a quedar pesos seguramente, o sea, el Banco Central no va a poder renovar todo, van a quedar pesos en el sistema y esos pesos los va a tener que reabsorber con ventas de dólares, por la misma estrategia de esta semana. Ahora, saliendo un poco de lo... Va a haber presión sobre el dólar. Ojalá que sea menos. Y hay expectativas importantes de que la situación está controlada. De que está controlada. Ahora, yendo un poquito a la tierra, al barro del laburante, que no está preocupado por si el dólar sube, por el dólar en sí, sino por si eso traslada precios. Digo, ¿qué pensás que va a pasar en la economía en lo que resta del año? Digo, las pautas de inflación sepultadas, ¿no? ¿Qué imaginás en cuanto al número final de inflación? Hay que ver cuánto dura esta crisis.
si el cambio en el dólar es transitorio o permanente. Si es permanente, obviamente vamos a notar un impacto en el poder de compra de los asalariados. Si las tasas de interés se mantienen en estos niveles, vamos a sentirlo en la actividad, en el nivel de crédito. Las primeras que se resienten en este caso son las empresas que toman créditos a corto plazo para capital de trabajo. Bueno, esto obviamente va a ser algo que van a ser los efectos que veamos en la economía real. O sea, menor actividad. Sí. Y en mi caso, que soy un padre de familia, fui hoy al supermercado. Y te puedo asegurar que el impacto era muy complicado. Había muchas dificultades. La playa de estacionamiento de 160 hoy estaba a 172, para ponerte un ejemplo. Cosas así. No, yo creo que en este momento, si todos no nos ponemos firmes para hacer una política de acuerdo, el primero que tiene que hacernos el gobierno, la verdad que los precios van a volar por la irresponsabilidad de muchísimos empresarios. Ojo, es difícil que vuelen, por lo menos en el tiempo, no digo inmediatamente, pero en el tiempo, con una política monetaria tan dura, con una tasa del 40%, se está mostrando un gobierno decidido a contener las expectativas de inflación. Hay que ver Ojalá que pueda convocar a todos los sectores de una manera franca y convencerlos. Bueno, ahí está. Sí, valen los encuentros. Empresarios por un lado, industriales por el otro y los gobernadores por el otro. O hay que hacer una gran mesa, un gran consenso para ver si sale algo más positivo y con apoyo de todos. Tal vez eso sea muy difícil, porque nadie representa a nadie, ¿no es cierto? Hay 7 peronismos, 6 radicalismos, varias asociaciones empresarias, muchos sindicatos. Es difícil ese método. No esperemos Moncloa, pero esperemos una actitud de diálogo. Si la actitud es de diálogo y de genuino voluntad de concertar, me parece que la gente va a responder y las organizaciones van a responder, estoy seguro. ¿Tiene que salir Macri a tranquilizar los ánimos? Lo primero que tendría que hacer Macri tal vez podría ser suspender la campaña política, que todos bajen las banderas políticas, pongámonos a trabajar, salgamos adelante y el año que viene veamos a quién premia a la ciudadanía con el esfuerzo que hicimos hoy en esta crisis tan importante que está viviendo. Pero igual que el gobierno no se puede quejar tampoco en el papel o en el rol que está asumiendo la oposición y los empresarios, ¿no? O sea, no es que están poniendo obstáculos a la gobernabilidad, más allá del caso de las tarifas. En general hay cierto consenso en permitirle gobernar al gobierno justamente, y me parece que en este momento no está poniendo... En la oposición puede estar tranquilo, porque todas las líderes de oposición o son gobernadores, o son intendentes, o lo han sido. Por ejemplo, Massa, que es el que está más fuera, ha sido jefe de gabinete en circunstancias muy complicadas. Es toda gente de decisiones. Sí, los gobernadores tienen sus intereses, así que necesitan que nadie viene de un comité o de una tribuna, nadie viene de un proceso puramente político. Todos son gente de gestión. Enrique Ignacio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.